Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Cristian Jiménez y bienvenidos a este espacio llamado God Science, Ciencia, Cultura y Teología desde una perspectiva cristiana. Y bueno, en esta ocasión les traigo una entrevista que he preparado desde hace unas semanas. Es un invitado muy especial, es una persona muy inteligente, muy capaz y sin duda el trabajo que viene haciendo desde España es uno muy interesante y que se alinea perfectamente con lo que venimos haciendo en esta plataforma. Su nombre es Valerian Gamgeveli. Tiene un currículum muy interesante que a continuación les voy a leer. Valerian se graduó en Magisterio Musical en la Universidad Autónoma de Madrid, en Magisterio de Enseñanza Religiosa Evangélica en el Centro Superior de Enseñanza Evangélica, en Teología en el Seminario Bíblico de Fe y en el Máster en Ciencias de las Religiones en la Universidad Complutense de Madrid, en España. Además, estudió apologética en el OCA, The Oxford Center for Christian Apologetics, y teología en Wycliffe Hall, en la Universidad de Oxford, en el Reino Unido. Actualmente Valerian se dedica a dar clases de enseñanza religiosa evangélica en escuelas públicas de España. Entonces, hace unas semanas lo contacté, es una persona muy agradable y bueno, hemos decidido grabar esta entrevista. Él se encuentra en España, yo me encuentro en Texas, tenemos una diferencia de 6 horas, por lo cual ha sido difícil para nosotros ponernos de acuerdo. Así que sin más, les traigo esta entrevista para todos ustedes. Les estaré dejando en el video todos los enlaces acerca del trabajo que viene haciendo para que puedan seguirlo, para que puedan apoyarlo, para que puedan difundir también su trabajo. Y bueno, también quiero pedirle disculpas a todos por nuestra ausencia en estas últimas semanas. Ha sido un año difícil. Hemos comenzado este 2021 y bueno, de manera personal estoy tratando de hacer mi mejor esfuerzo por dedicarle todo el tiempo y la energía a esta plataforma. Esto es un proyecto que quiero mucho, sin duda hay mucho material que reseñar, hay muchas cosas que estudiar y que compartir. Entonces les pedimos que sean pacientes, esperamos que este 2021 sin duda sea un año en el que podamos conectarnos más con ustedes y sin duda asimismo les comentamos, les adelanto que estamos trabajando en nuestra página web donde vamos a estar publicando nuestros artículos, nuestras entrevistas, nuestras grabaciones. Así que sin más, comencemos con esta entrevista. Ok. Bueno, Valerian, entonces para comenzar con esta plática, con esta conversación, quiero hacerte la primera pregunta y es, ¿quién es Valerian Gamgeveli? Okay, cuéntanos un poco acerca de ti. Bueno, pues yo diría que generalmente me defino así, al menos en mi página de Facebook es lo que tengo puesto, Valerian Gaungebeli, uno, siervo de Jesucristo; en segundo lugar, docente; en tercer lugar, evangelista; y en cuarto, apologeta cristiano evangélico. Ahora, mi presentación es que yo soy Valerian Gaungebeli, nací en Georgia, ¿vale? Crecí en España a partir de los 11 años, tras una intensa búsqueda del sentido de la vida, el sentido objetivo de la vida, el para qué último de nuestra existencia humana. A los 18 años me hice cristiano, ¿vale? Nací de nuevo, nací por el Espíritu Santo, tal como Jesús lo explica en Juan capítulo 3. Eh, y él dijo que esto pasaría con todo aquel que en él cree. Entonces experimenté lo que es pasar de muerte a vida, de las tinieblas a la luz, y tal como lo describe, ¿no? Pablo, ¿no? Eh, Estudié para ser maestro de música a partir de los 18 años, pero después me formé para ser docente de religión evangélica, para enseñar en escuelas públicas españolas. Y en ese tiempo descubrí lo que es mi llamado de maestro evangelista apologeta, ¿vale? Así que, por la gracia de Dios, me formé en diversas instituciones para poder proclamar y defender el Evangelio. Y profesionalmente en estos momentos pues me dedico a la docencia de la asignatura de enseñanza religiosa evangélica en escuelas españolas. Trabajo con niños de educación infantil, primaria, y eso es un poco acerca de mi profesión. Un poco acerca del orden de la presentación que te dije antes es que Claro. siervo de Jesucristo porque eso es lo principal, ¿no? Ser hijos de Dios, siervos de Jesucristo. ¿Por qué docente? Porque es tanto mi vocación de maestro como mi profesión evangelista, bueno, porque
es algo a lo que desde el principio de que me convertí, yo sentía esa pasión por predicarle a los demás, de hablarles sobre Jesús, pero también veía la necesidad de encontrar respuestas y proveer respuestas. Y entonces por eso apologeta cristiano. ¿Por qué evangélico? Porque en mi proceso de búsqueda descubrí que el protestantismo evangélico, el cristianismo evangélico era la rama más fiel a la Biblia, al Nuevo Testamento, a las palabras de Cristo y los apóstoles. Por eso es un poco acerca de mí. Correcto, Valerian. Muchísimas gracias. Y realmente te admiro y estoy sorprendido del trabajo que vienes haciendo, como ya lo mencionaba. También las credenciales que posees. Y, y bueno, Un privilegio. ahora lo que quiero preguntarte sería lo siguiente, y es que ¿cómo fue que nació tu interés en la música y cómo es o qué consejo le darías a un estudiante que se encuentra indeciso a la hora de elegir una profesión? Vale, bueno, en primer lugar, respecto a la primera pregunta, mi interés en la música nació por mi entorno familiar, ¿vale? Ok. Mis padres de profesión, ambos son cantantes de ópera, así que mi amor por la música, por el canto, era algo inevitable, ineludible. Desde niño yo quería ser cantante y en mi adolescencia apuntaba a convertirme en cantante de metal gótico, power metal y metal sinfónico. Uno dice de cómo desde la ópera hasta ahí, ¿verdad? Y en ese tiempo yo me convertí en compositor, me puse a componer canciones relacionadas con mis pensamientos, las cosas que a mí me gustaban y esas preguntas que yo te decía que tenía respecto del sentido y todo lo relacionado con el más allá, lo gótico y todo. En el fondo, claro, ¿qué es lo que pasaba? Que yo buscaba la verdad, ¿no? Y el sentido último de la vida. Trataba de llenar mi vacío de Dios con la música en ese tiempo, ¿no? Siempre creí en la realidad de Dios, siempre hablaba con Él, siempre veía como Dios me ayudaba, ¿vale? Pero como digo, hasta los 18 años no conocía de esa manera personal a Dios como lo conocí como mi Padre, ¿no? Mi Señor y Salvador, como creyente, ¿no? En el sentido bíblico. Ahora, cuando le di mi vida a Jesús, todo cambió por completo, Cristian, todo. Entonces, y la música pasó de ser un fin en mi vida porque yo quería convertirme en un cantante de rock y ganarme la vida con esto, escribir música acerca de temas de trascendencia, de temas de religión, de temas, bueno, así como se suele hacer en algunas líneas del metal Sí. gótico, power metal y demás. Entonces, claro, cuando le di mi vida a Jesús y toda mi vida cambió, la música pasó a ser dejó de ser un fin en sí mismo y se convirtió en un instrumento para la gloria de Dios. Entonces, quizá es por eso, porque no me parecía posible dedicarme a la docencia de música, ¿vale? Teniendo en cuenta el fuerte llamamiento que recibí del Señor para ayudar a los que aún no conocían la verdad y el sentido objetivo de la vida, como, así como yo lo buscaba. Ahora, respecto de tu segunda pregunta, ¿no? ¿Qué le diría yo a un estudiante que se encuentra indeciso, ¿verdad? A la hora de elegir una profesión? Yo le diría que siga el llamado del Señor para su vida. La Biblia dice en la carta a los filipenses que Dios es el que produce en los cristianos así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si me preguntas cómo he ido eligiendo qué pasos dar para llegar a mi profesión, mis estudios y demás, después de haber yo estudiado magisterio musical, siempre fui siguiendo ese fuego, ¿no? Esa pasión que Dios ha ido poniendo en mi corazón. Entonces, dando cada paso siempre en oración. He visto como Dios fue poniendo en cada cosa su sello, por decirlo de algún modo, ¿vale? Su sello de aprobación. Un profesor mío del seminario una vez dijo la siguiente frase, ¿no? Bueno, de hecho lo repetía bastantes veces. Decía, los proyectos de Dios son financiados por Dios. Así que Dios siempre ha ido proveyendo justo
lo necesario y lo suficiente para cada próximo paso. Es increíble, pero es verdad. Wow. Y te estoy hablando de 10 años desde que, de trayectoria de haber estado estudiando sin Ok. parar, prácticamente sin parar, entre algún trabajo y otro, pero sin parar, ¿eh? Siempre he Wow. visto la provisión del Señor. Dios es fiel, ¿vale? Y así que siempre he tenido lo suficiente y he visto la mano del Señor en esto. Entonces, una manera de reconocer la voluntad de Dios que yo recomendaría a los oyentes, ¿no? Es ver eh, que Él dispone, en primer lugar, que abre las puertas, también que provee cuando oramos y pedimos que nos guíe. Cuando digo dispone me refiero el querer y el hacer, según Filipenses 2:13 que había indicado, ¿no? Entonces, ver que Él dispone, que abre las puertas y que provee cuando oramos y pedimos que nos guíe. Es Dios el que nos va a dar la claridad para descubrir su voluntad específica. Eh, a menudo se escucha, ¿no?, que la gente quiere saber la voluntad específica de Dios y un consejo siempre es, primero estudia la Biblia, estate seguro de que estás buscando el reino de Dios en primer lugar y su justicia, de que estás tratando de hacer la voluntad revelada general de la Correcto. Biblia, lo que Él te pide. Y una vez que tengas la voluntad general, sabes que estás andando en esto, Dios, como buen pastor, te guiará a esos buenos pastos, ¿no? Te guiará a esas buenas fuentes de agua y te dará todo lo que es necesario que hagas. Pero lo primero es buscar la voluntad general y cuando vas de esta manera, Él pondrá en ti el querer y el hacer, te dará las indicaciones necesarias para dar los siguientes pasos y conocer esa voluntad específica. Correcto, Valerian. Ahora que mencionas, yo hace unos meses me encontraba leyendo un libro que precisamente habla sobre la voluntad de Dios y de alguna manera dentro de la comunidad cristiana se enseña o se habla sobre la voluntad de Dios como si fuese un misterio, ¿cierto? El tema de la voluntad de Dios en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, es precisamente que todos estos hombres de Dios, todos estos personajes bíblicos, cuando hablaban sobre la voluntad de Dios era obedecer los principios que ya Dios les había dejado en su palabra. Entonces cuando uno dice tienes que conocer la voluntad de Dios en tu vida, es simplemente aplicar la palabra de Dios en tu vida, ¿verdad? Lo demás Él lo irá marcando en tu camino como lo ha hecho contigo y créeme, lo ha hecho conmigo, porque el hecho de que estemos ahorita los dos Ay, teniendo esta conversación significa que Dios ha destinado, ¿verdad? De cierta manera que estemos aquí, porque los dos venimos de trasfondos diferentes, de contextos diferentes. Pero bueno, ya no quiero indagar más en esto, ni tampoco gracias. aburrir a la audiencia. Y llegamos a un punto muy importante y es, ¿cómo fue que llegaste a abrazar la fe cristiana? O sea, ¿cómo fue que llegó ese punto de conversión para ti, ¿verdad? De, como mencionas, conocer a Jesús, entregarle tu vida a Jesús. ¿Qué sucedió ahí en ese momento en tu vida? ¿Hace cuánto tiempo fue? ¿Y qué nos puedes decir de ese momento? Hmm. Pues ya te digo, fue un momento importantísimo, ¿no? Y fue un momento increíble y fue hace, bueno, en julio cumplo 14 años en Cristo. Wow. Entonces pasó, ahora que tengo 32, fue a los 18 años y los factores que influenciaron mi conversión fueron, yo diría, pues varios, ¿no? Pero por decir tres. En primer lugar, mi búsqueda existencial del sentido objetivo de la vida. Yo creía que el sentido de la vida tendría que depender de Dios, ¿vale? Eso lo tenía claro. Pero yo no conocía a Dios y por eso tampoco conocía su voluntad general para los seres humanos. Ese no saber, ¿vale? Me hacía pensar en la pregunta de Albert Camus, ¿vale? ¿Por qué no el suicidio? La vida parecía absurda, la solución parecía estar con Dios, pero para estar con Dios, el suicidio no era el camino. Así que seguí buscando la verdad. Y eso era lo que me motivaba a seguir buscando, ¿vale? El segundo lugar, aparte de mi búsqueda, en segundo lugar fue mi mejor amigo, ¿vale? Mi mejor amigo, un chico de Colombia, al que conocí en el colegio estudiando aquí en España. Mi mejor amigo se hizo cristiano
cuando yo tenía 16 años. Su vida cambió y para siempre, o sea, él ahora sigue en el camino del Señor, ¿de acuerdo? Su vida cambió y siempre me retaba a analizar mis creencias de cristiano ortodoxo, porque acuérdate de que soy de Georgia, la religión mayoritaria es la religión ortodoxa. Entonces él me retaba a analizar más mis creencias ortodoxas a la luz de la Biblia para darme cuenta de cuál era la doctrina verdadera y las prácticas, ¿no?, que se hacían, de si eran más bíblicas o si eran antibíblicas. Para mí la Biblia, como ortodoxo, para mí la Biblia siempre fue la autoridad suprema, pero no conocía su contenido, ¿vale? Yo sabía que era la palabra de Dios, porque todos los ortodoxos creen que es la palabra de Dios, y le tenía mucho respeto, pero no conocía su contenido, insisto. Entonces, en segundo lugar, fue por mi amigo, por su conversión, de cómo él me animó a leer la Biblia. Eso fue una bendición del Señor. Y en tercer lugar, fue que pasados 2 años, ¿vale?, a partir de mis 16, es cuando yo estaba en lo que llamamos aquí bachillerato, no sé si por ahí se llama igual, bachillerato Sí. son los últimos 2 años de la escuela antes de entrar a la universidad. Bueno, pues estando yo en bachillerato, después de haber hecho un trabajo sobre el sentido de la vida, que justo nos mandó a hacer el profesor de religión católica, yo comprendí, fue increíble, ¿verdad? Pues yo en ese momento comprendí mejor las visiones, ¿no?, que existen acerca del tema del sentido de la vida en las diversas religiones, ideologías. Y en ese año fue que decidí a empezar a leer la Biblia por el Nuevo Testamento, por el consejo de mi amigo. Así que ya que no había podido anclar el sentido objetivo ni en el amor humano, ¿vale?, cuando lo buscaba allí, ni en la filosofía, cuando estudiaba historia de la filosofía en bachillerato, ni asistiendo a la liturgia de la Iglesia Ortodoxa, que era mi penúltimo recurso en el proceso, decidí empezar a leer la Biblia. ¿Vale? Ese Ok. era el último recurso, Wow. seguramente. Y para mi sorpresa, no solo el cristianismo evangélico trinitario Ok. era el más bíblico, ¿vale? Porque yo, acuérdate que era ortodoxo, Correcto. que me crié prácticamente la mayor parte de mi vida en el país católico. Bueno, pues descubro que el cristianismo evangélico y trinitario era el más bíblico, y sino que además, para mi sorpresa, resultaba que yo no había sido cristiano hasta entonces desde el punto de vista del Jesús de los evangelios. Ok. A pesar de mi bautismo infantil, ¿no?, como ortodoxo, a Sí, pesar claro. de las oraciones que yo hacía desde pequeño, a pesar de mis buenas intenciones y de tratar de guardar los mandamientos, yo era un pecador y necesitaba al perfecto Salvador, a Jesús, el Mesías. Y esos son los tres factores, ¿no? O sea, la búsqueda que yo tenía, mi amigo y el trabajo sobre el sentido de la vida y el haber emprendido la lectura de la Biblia, ¿no? Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Te costó creer o aceptar la fe cristiana? Hmm. Bueno, pues, a ver, a nivel, por decirlo de alguna manera más filosófica, a nivel teórico proposicional, Ok, se suele hacer una distinción, ¿verdad?, entre claro. el believe that and believe in, ¿no? Creer que y creer en. Exacto. Entonces, a nivel teórico proposicional, el creer que, yo aceptaba que el cristianismo era verdad, ¿no? Ok. Como cosmovisión, como religión. La vida, la muerte y la resurrección de Jesús siempre habían sido parte de mis creencias, de mi creer que, acerca de Dios. Algo que siempre reforzaba esa fe, y eso sí que hubo un factor de reforzamiento, fue, pues, a ver, algo que reforzó esa fe, ¿no?, que fue transmitida por la cultura y por la familia, fue el hecho de que siempre había visto la ayuda de Dios, del Dios Ok. judeocristiano a quien oraba, ¿no?, Ok. cuando le pedía cosas. Obviamente, en ese momento le pedía cosas, no buscaba darle la gloria o algo así, simplemente, ¿no? Como Claro. cuando uno le pide cosas que te salga bien el examen, que te vaya bien en no sé dónde, que Dios te guarde, que Dios te proteja, ese tipo de cosas. Correcto. Y veía como Dios me ayudaba de verdad.
y lo veía, y en mi familia también tenía ya ese testimonio de parte de Dios, ¿no? Que solo lo único que hacía es reforzar nuestra fe. Dios escuchaba nuestras oraciones. Entonces hubo elementos que no me hacían ni siquiera dudar de que esta fuera la descripción exacta de la realidad. Correcto. Ahora, el problema era que hasta ese momento yo no conocía a Dios en sentido relacional, en el creer Ok. en haber confiado en Jesús como mi Señor y Salvador personal. Entonces yo era ortodoxo, crecí en un país católico y mi mejor amigo se hizo evangélico. Su vida cambió, ¿vale? Y yo no sabía qué decía la Biblia, ¿no? Acerca de todo esto. Y cuando comencé a leerla, vi que el cristianismo de Jesús era mucho más sencillo que el cristianismo religioso tradicional. Pero Wow. que Jesús exigía que renunciáramos a lo que más amamos para ganar el verdadero tesoro, que es Sí, obtenerlo a Él. O correcto. sea, que a medida que iba leyendo los evangelios, me iba dando cuenta de la necesidad tan enorme que tenía yo de Él y de que me perdonara, ¿no? Finalmente, creí en Él en el sentido bíblico, creer en, ¿no? Nací de nuevo, nací del Espíritu Santo, me convertí en un hijo de Dios. Para mí, esto significó dejar atrás cosas que yo creía que estaban bien, pero que no lo estaban, y conocer la verdadera plenitud, llenura y satisfacción que trae Cristo al corazón del que se rinde a Él. Y en mi caso, Cristian, yo necesitaba respuestas a muchas preguntas. Claro. Y sentí una carga de proveer respuestas a los demás para ayudarles a llegar a la fe. Eso es un poco mi trayectoria. Entonces, no tanto que tuviera preguntas de si era verdad la cosmovisión cristiana, pero sí, después de haber creído, yo veía que hay una serie, muchas preguntas que necesitan ser respondidas, y Dios me dio esa pasión por responderlas a los que preguntan. Correcto. Perfecto, Valerian. De hecho, concuerdo totalmente contigo. De manera personal, yo puedo decir que llegué a la fe cristiana sin necesidad de argumentos, ¿no? O Mm. incluso sin la necesidad de la apologética como tal. Eh, Fue una experiencia personal con Cristo, y a partir de ahí nace mi interés por conocer más, por profundizar. Y también es muy importante, debo decir que como te pasó a ti, yo también podía ver que en mi Mm. familia, en el caso de mis padres, de manera personal, en ciertos puntos de nuestras vidas habían ocurrido cosas que solamente pudiera atribuirle la causa a Dios, ¿verdad? En este sentido. Entonces, es muy interesante ver cómo ese tipo de detalles, pues bueno, obviamente si ahorita nos ponemos a tener un debate intelectual, ¿verdad? Formal, académico, todo ese tipo de experiencias subjetivas, pues no vienen, ¿verdad? O sea, no son tomadas en cuenta, no tienen un valor, porque son meramente experiencias subjetivas. Pero qué interesante que cada uno, millones de personas, ¿verdad? A lo largo de la historia, miles de años, han pasado a través de estos eventos, momentos, y los ha llevado a la fe en Cristo. Entonces, para mí eso es algo que también estoy totalmente de acuerdo contigo. También llegué a un punto en el que me costaba compartir mi fe. Mi pregunta ahora era, ok, tengo esta relación, he tenido esta experiencia con Jesús, pero ahora ¿cómo puedo compartir esto sin, sin una base, sin un fundamento? Porque la forma en la que lo estoy compartiendo, quizá 10, 15, 20 años atrás era más sencillo, ¿no? Había una apertura de la gente, eh, era más fácil hacerlo, pero ahora es difícil tú salir afuera y hablar abiertamente sobre tu fe sin que te cuestionen todo, sin que te comiencen a lanzar piedras, ¿verdad? De manera figurada, pero
Yo creo que es muy importante esto, Valerian, y concuerdo totalmente contigo. Ahora, bien, comenzaste, tuviste tu experiencia, ya nos compartiste un poco sobre la parte de tu profesión, tus estudios, la música, cómo llegaste a conocer al Señor, los factores que influyeron en ti. Ahora cuéntanos un poco acerca de tu experiencia de formación Mm. en un lugar muy especial, en un lugar muy importante, en el que sin duda muchos nos gustaría tener el tiempo, la oportunidad, los recursos de poder estar ahí. Yo puedo, creo que es de haber tenido una experiencia y unos momentos muy gratos en ese lugar. Y estoy hablando del Centro de Apologética Cristiana de Oxford, Mm. The Oxford Center for Christian Apologetics, y tú estuviste ahí, estudiaste, te preparaste. ¿Qué nos puedes hablar sobre tu experiencia en Oxford, Valerian? Sí, gracias por preguntar. Mira, sobre Oka, ¿no? Entonces, yo la verdad es que mi experiencia en Oka fue bastante enriquecedora, Cristian. Tanto mi formación en teología en Wycliffe Hall Correcto. como mi tiempo en Oka han sido oportunidades para aprender mucho de destacados profesores, filósofos, científicos, ¿no? Teólogos expertos en el Jesús histórico, incluso expertos en el Nuevo Testamento. Pero a la vez que fue así muy académico, fue también un tiempo en el que aprendí sobre otros asuntos importantes, generales para la vida cristiana. Además de esta experiencia, ¿no? Pude conocer a estudiantes en OCA muy talentosos de los 5 continentes, apasionados por Jesús y por la proclamación del Evangelio de Cristo. Um, Mi experiencia en OCA estuvo muy bien, pero eso sí, hay que decirlo, fue difícil por otro lado, por la carga lectiva y la carga horaria que teníamos entre el estudio de Wycliffe Hall y OCA. En esos años los estudiantes de OCA teníamos que cursar un año de teología en la Universidad de Oxford y lo cual, aparte de ser algo genial, maravilloso, como te comento, implicaba muchas horas de lectura y escritura de trabajos académicos en inglés y era todo una aventura. Claro. Pero ya ves, o sea, era mucha carga horaria y a veces dices, es que no doy abasto para terminar todo esto. Pero vamos, si pienso en las dos experiencias por separado, digo, ha sido increíble, ha sido una bendición. Y conocer Oxford, conocer la ciudad, bueno, ya es otro tema incluso, ¿no? Claro, De haber claro. visto ese lugar donde estuvieron personas importantes de la Reforma como Thomas Cranmer, Correcto. gente que se esforzaba en predicar el Evangelio, en llevar la Biblia y en que cogía sermones y los distribuía por toda Sí, Inglaterra para sí. que la gente supiera qué predicar. Bueno, todo lo que aprendí ahí fue increíble, la verdad. Me siento honrado por esa experiencia que, ya te digo, Cristian, yo nunca la busqué. Wow. Es decir, yo lo que quería es aprender yo aprendí a la Fundación RZ y ahí es donde se me ha ofertado esta posibilidad a mí, a todos los que éramos estudiantes de Proclama, para ir allí a estudiar a OCA y yo lo que sí he puesto es mucho esfuerzo Ok, en levantar mi nivel de inglés para ser admitido y ahí es ok. donde Dios intervino proveyéndome a mi ayuda idónea, que es profesora de Wow. inglés, que me ha preparado genial para que pudiera eh, ser aceptado, ¿no? Continuamos con la siguiente pregunta y es, dentro de tus estudios en torno a la teología cristiana, ¿verdad? El cristianismo, ¿qué Ujú. tema en particular ha cautivado más tu atención? Wow, bueno, pues dentro de la teología cristiana, más concretamente, bueno, es algo que descubrí a través de William Lane Craig, que es mi Ok, mayor influencia en el campo de la apologética, sí, teología claro. filosófica. Sí, Y aunque tendría muchas cosas por comentar en general, pero por así elegir una, y que es a lo que dediqué mi trabajo de fin de máster, que es algo que, claro, yo siendo adolescente, ¿vale? Cuando estaba yo en esa búsqueda, yo me preguntaba acerca de la omnisciencia de Dios. Yo me preguntaba cosas acerca del determinismo, acerca del libre correcto. albedrío. Y como yo tenía esas preguntas,
Y yo decía, ¿no será que porque Dios sabe todo y sabe el futuro está escrito y no sabía cómo yo, cómo resolverlo? Y, ¿no? Correcto. Y ya te digo que después de que alguien, ¿no? Un profesor de religión me dijo, ¿no? En cierto momento me dijo, mira, lo que pasa es que Dios lo ve todo desde fuera y entonces Él lo ve todo como un mapa, ¿no? Que es la visión que correspondería, ¿no? A la teoría B del tiempo, que la llama Craig así, ¿no? Ah, algo que, o sea, han pasado los años y yo escucho a Craig hablando de las mismas cosas que a mí me, me interesaban, y cuando escucho Claro, esto del molinismo es que fue la clave, ¿no? Entonces, yo claro. lo que, si hay un tema que me ha cautivado, ¿no? Mucho mi atención, es el estudio acerca de la omnisciencia divina. Ok, La ciencia media, el molinismo, ¿vale? Entonces, correcto. creo que el molinismo, esta postura teológico-filosófica, creo que es una clave que resuelve muchos misterios de la providencia divina, de la creación de un mundo tal y como es este mundo y de otras muchas cuestiones de que podríamos hablar a continuación. Excelente, excelente, Valerian. Y qué bueno que mencionas este tema en particular, porque yo en mi caso tengo un par de años de ser cristiano. Apenas comienzo mis estudios. Actualmente estoy cursando un máster en estudios teológicos. Y para mí, por ejemplo, recién comenzaba, para mí era muy difícil la cuestión del determinismo, ¿no? Cómo conciliar esta idea de que, bueno, ¿será acaso que ya muchas personas simplemente nacieron ya determinadas por Dios, predeterminadas por Dios para que, en este caso, vayan al infierno como tal? ¿En dónde está el rol del ser humano? ¿Qué libertad tenemos? ¿Hasta dónde? ¿Cuáles son los límites de nuestra libertad no humana? ¿Qué responsabilidad tenemos? Y recuerdo un libro del doctor John Lennox, precisamente el doctor John Lennox, yo Sí, sí. lo admiro mucho eh, como apologista, pero también tiene ese corazón de pastor a la hora de abordar todos estos temas, que es algo que para mí ¿Verdad? es muy importante. No solamente abordar la parte académica o intelectual y estar abordando esa parte, sino tener ese corazón pastoral, ¿no? Para abordar con delicadeza todos estos temas. Y él tiene un libro que se titula Predeterminados para Creer, ¿verdad? Entonces, Sí. eh, me gusta la forma en la que lo aborda, pero, ok, creo que ibas a decir algo. Justamente, Cristian, te interrumpo ahí que estando en Oca, tuve el privilegio de tener a Lennox delante Sí, y nos qué estuvo privilegio, enseñando acerca de esto, ¿no? Disparando contra Dios, el Gunning for correcto. God, y también acerca de Daniel, y también acerca de esto, acerca de determinado para creer. Era un tema que dedicó ahí un buen tiempo para abordarlo y nos ponía ejemplos y nos explicaba desde la Biblia. A mí algo que me ha sorprendido es lo fenomenal que conoce Sí, la Biblia y qué sí, bien la trata de verdad. O sea, que no es solo un científico, súper dedicado a la escritura, correcto, pero a estudiarla en detalle. Y nos explicaba esto, ¿no? Confrontando la idea determinista que hay en determinadas corrientes teológicas. correcto. Bueno, pues lo que me gustaría decir es que esta idea de la ciencia media Ok, tiene algunos precedentes antes de este sacerdote, teólogo y filósofo que se llama Luis de Molina, que hace unos 500 años ha originado esta postura. Tiene algunos precedentes en otros autores, pero realmente él forma esta idea del middle knowledge, ¿no? De la ciencia media. correcto. Y el molinismo lo que hace es como situar la idea de que Dios conoce los mundos posibles que podría crear y las diversas respuestas o reacciones, comportamiento que nosotros tendríamos bajo determinadas circunstancias. Y gracias a esto, pues puede ordenar el mundo de una manera soberana, puede elegir qué mundo hacer real. De entre los posibles mundos, imagínate un mundo donde tú y yo no existimos, ¿vale? Claro, Pues uno diría,
quizá este sería un mundo mejor donde quizá mayor número de personas se salvarían libremente. Pues la respuesta es no, puesto que Dios es perfecto y todo se basa en la teología del ser perfecto, Dios es amor, Dios va a elegir aquello que contribuye a la salvación del mayor número de personas, porque Dios desea que el mayor número de personas libremente entren en esa relación a través de la fe en Jesucristo, en Él. Entonces, un poco por Correcto. explicar esta postura, ¿no? Se origina por Luis de Molina hace unos 500 años atrás, en tiempos de la Reforma Protestante, ¿vale? Y entonces, en aquella época se distinguía entre la ciencia natural y la ciencia libre. La ciencia natural, ¿vale? Es el conocimiento que tiene Dios de todo lo que es necesario y de todas las posibilidades. Todo lo necesario, pues por ejemplo, las verdades matemáticas, ¿sí? Las verdades aritméticas, las verdades de la lógica y las posibilidades, es decir, todas las combinaciones posibles, todas las cosas que él podría hacer, pero todavía no ha hecho. Luego estaría, en la Edad Media se distinguía entre la ciencia natural, que es esta, y la ciencia Correcto. libre. La ciencia libre tiene que ver con que, vale, Dios considera todas estas posibilidades y decide crear un mundo, y pues es este mundo, y entonces ya él sabe automáticamente todo lo que va a pasar en ese mundo, porque pues la idea era como que aparentemente como que ya lo ha determinado, como que cómo va a ser este mundo, entonces pues sabe todo lo que va a pasar en él. Y entonces ahí estaban las tensiones y las luchas de cómo que si él sabe todo, de si él ha predeterminado todo. Y la verdad es que entre la ciencia natural, el conocimiento natural de Dios, de todas las posibilidades, y la ciencia libre, que es cuando él decreta crear un mundo concreto, Luis de Molina plantea este otro conocimiento que, por no encontrar un nombre mejor, se le llama la ciencia media, porque está entre la ciencia natural y la Claro. ciencia libre. Entonces, ¿qué es esto de la ciencia media? Entonces, de entre todos los mundos posibles, ¿vale? Que Dios, gracias a su ciencia natural, conoce que podría crear o realizar, él conoce, gracias a su ciencia media, lo que los agentes morales libres, nosotros, Ujú. elegirían libremente si estuviesen en determinadas circunstancias en esos mundos posibles, ¿vale? Entonces tú estás frente a una determinada circunstancia en un mundo posible y lo que se plantea es que Dios sabe cómo tú reaccionarías en tal estado de cosas, en tal modo de realidad, por decirlo de alguna manera, frente a esa circunstancia. Por ello también sabe cuál va a ser tu reacción respecto de escuchar el Evangelio. Si bajo el efecto de la gracia de Dios tú vas a endurecerte o si tú vas a querer seguir el fluir de la gracia de Dios que te lleva a confiar totalmente en Cristo y entregarte a Él, ¿no? Entonces Dios elige crear aquel mundo donde mayor número de personas puedan salvarse libremente. Este es el mundo actual, ¿vale? Como Dios es amor, el mundo del mayor número de personas puedan salvarse libremente es el mundo actual, porque es este mundo el que el ser que quiere que todo el mundo se salve crearía, ¿vale? Este es el mundo actual, entonces, y en este mundo el mayor número de personas podrían salvarse libremente, como digo, siempre, eso sí, siempre, que quede muy claro, bajo la operación amorosa de la gracia de Dios. No es ni por obras, ni es pelagianismo, no es tú Ok. solo ahí decidiendo creer, nada de eso, no. Tú respondes bajo el efecto de la gracia de Dios, ¿sí? Lo que se llama también la gracia previniente. Correcto. Entonces, gracias a este concepto de ciencia media, ¿vale? Se pueden resolver muchísimos misterios teológicos relacionados con la providencia de Dios. Tales como pueden ser algunos que he abordado en mi trabajo, son el particularismo cristiano, el problema del mal, la idea del infierno habitado, es decir, ¿por qué hay personas en el infierno? ¿Por qué el infierno tiene que existir, por lo menos aplicado a seres humanos, ¿no? La perseverancia de los santos también, ¿no? La doctrina de la perseverancia de los santos, de cómo ayuda el molinismo a responder a estas cuestiones, cómo lo aborda,
la predestinación, un grandísimo debate no histórico, y la inspiración de las Sagradas Escrituras, es decir, cómo Dios se ha encargado de que sin hacer una coerción sobre los autores de la Biblia, producir que ellos escriban exactamente lo que Dios quería que escribieran, que es la idea de inspiración, ¿no? Entonces, a mí, dentro de todos esos Sí. temas, quiero aprovechar aquí, si me permites, es hablar de uno en concreto que es sobre el tema del infierno, que justamente Ok. antes planteabas, ¿no? Es decir, ¿por qué, no? O sea, como si todo está predeterminado o cómo Dios condena a determinadas personas para que no se salven, ¿cómo sucede esto, no? Ok. Porque Dios no elige. Bueno, en este caso, lo que quiero hacer, Cristian, es leer una cita Ok. de un vídeo de William Lane Craig que me ha parecido súper útil y que lo he incluido en mi trabajo de fin de máster. Y dice así, ¿no? Si todos los seres humanos son creados para disfrutar de una comunión con Dios, ¿vale? Que eso es lo que William Lane Craig explica, ¿no? Le pregunta, ¿no? ¿Por qué Dios en su omnisciencia creó a aquellos seres que él sabía que lo iban a rechazar? Y entonces Craig responde, y te leo la cita, ¿no? Dice, quizá no sea factible, viable para Dios crear un mundo donde cada uno libremente abrace la salvación por él ofrecida y venga a él. Es lógicamente imposible hacer que la gente haga algo libremente. Así que quizá lamentablemente sea el caso de que en todos los mundos viables o realizables, ¿no? Con personas libres, siempre habrá algunas personas que libremente rechazarán a Dios y todos los esfuerzos de Dios por salvarlas. Aunque Dios quiere la salvación de todos, como dice 1 Timoteo 2, Él quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, la gente vemos que repudia su salvación. Entonces, es posible que no haya ningún mundo posible de salvación universal que sea factible, viable o realizable dentro de esas posibilidades. Correcto. Dice, quizá haya mundos donde hay una salvación, ¿vale? Universal, supongamos, Ok. pero son mundos menos preferibles, plantea Craig. Dice, por ejemplo, mundos con solo 2 o 3 personas, ¿vale? Y si hiciera una más, esta ya rechazaría a Dios. Ok. Un mundo así es bastante deficiente. Si Dios da la gracia suficiente para la salvación de cada persona que crea, aquellos que lo rechazarán libremente no se les permite tener algún tipo de poder de veto, ¿vale? Sobre los mundos que Dios es libre de crear. No pueden decir, oye, ¿por qué no has creado otro mundo, no? Ok. ¿Por qué deberían la bendición y la felicidad eterna de aquellos que libremente responderán a Dios y a su gracia negarse por por aquellas personas obstinadas que libremente rechazarán a Dios y todos los esfuerzos de Dios para salvarlos? Es lo que él pregunta. Y finalmente dice, me parece que Dios no es menos amoroso por preferir un mundo donde algunas personas se pierden por rechazar libremente todos los esfuerzos de Dios para salvarlos. Estas no tienen a nadie a quien culpar sino a sí mismos. Correcto. Entonces, yo sé que esto quizá levanta muchas preguntas, ¿vale? Cierto. Esta respuesta, pero algo que sí quiero aclarar, antes de que quizá me quieras preguntar algo dentro de esto, es la idea de mundos viables o factibles, ¿vale? Se distingue entre possible worlds and feasible worlds. La idea de mundos viables es que posibles son muchas cosas, ¿vale? Muchos estados de cosas, pero no todos son realizables, porque teniendo en cuenta de que Dios lo que quiere crear son agentes morales libres, personas que disfrutan del libre albedrío libertario, que es como se le llama, Correcto. es posible que con personas con libre albedrío libertario o no haya mundos donde haya significativamente mucha gente, donde libremente todos se salven, que es Correcto. lo que él planteaba después, o bien simplemente no existen esos mundos. Mundos viables donde a la vez
la gente sea libre y a la vez todos respondan si quiero por medio de Claro, la fe. claro. Quizá no es factible porque Dios no quiere robots, Dios quiere agentes morales libres. Y si esta es la situación, entonces, gracias a su ciencia media, Él puede crear aquel mundo donde mayor número de personas puedan salvarse libremente. Y este sería este mundo. Si te acuerdas de este pasaje, ¿no? Sí, En Lucas, si no me equivoco, y en Mateo, cuando Jesús está llorando, ¿no? Mirando a Israel, al pueblo de Israel, a los judíos, y dice, Jerusalén, Jerusalén, ¿no? ¿Cuántas correcto. veces, Ujú. sí, como una gallina, ¿no? Han Recoge a sus tratado de recoger a polluelos. sus polluelos, sí. Eso es, y tú no quisiste. Y eso es muy importante. Tenemos Sí, una responsabilidad individual en responder, porque si esto no fuera así, hermano, estaríamos diciendo que estas cosas son una farsa. cierto, Es muy importante insistir en que hay una responsabilidad cierto. individual donde podríamos haber optado Sí, por una cosa u otra, porque si no podíamos haber optado porque Dios no nos ha dado esa gracia, entonces es una farsa. cierto. Ahora, si Dios, que es amor, quiere perseguirnos a cada uno con su amor, nos da Claro. todos los recursos de la gracia para poder responder, incluso a esa persona, sitúate en China, en el siglo V antes de Cristo, que solo tiene la revelación natural de Dios. No Correcto, solo tiene, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. correcto. Solo tiene la conciencia moral. Pues todos tienen una responsabilidad de decir, quiero conocerte, de decir, ¿quién ha tenido que diseñar todo esto? ¿De dónde es posible que haya seres inteligentes? Y si Dios nos ha hecho inteligentes, es por eso que nos pide responsabilidad, porque nos ha dado un alma, nos ha dado facultades mentales, intelectuales y espirituales para que nosotros seamos seres relacionales hechos a su Excelente. imagen. Debemos buscar la verdad, debemos buscar la verdad y debemos responder a la revelación que Dios nos ha dado. Algunos tienen mayor revelación, otros tienen menor revelación, pero Correcto. todos tienen una responsabilidad humana y según Dios va a juzgar a toda la gente con justicia, dice la Biblia, pero Dios los va a juzgar de acuerdo a la luz que ellos hayan tenido. Dios no va a pedir yo qué sé, a una persona de China del siglo V antes de Cristo, ¿vale? Que nunca ha escuchado nada ni del judaísmo, ¿vale? Ni de la Biblia, no le va a pedir, oye, ¿y por qué no has creído en mi hijo? ¿O por qué no obedecías la ley de Moisés? Claro, Porque no le va a pedir eso, le va a decir lo que tú sabías dentro de la ley natural que yo puse en tu corazón, lo que tú cierto. sabías en base a qué hiciste con esto. Porque igual una persona puede endurecerse. Sí, Una persona puede endurecer, ya, yo no quiero conocer, no quiero rendir cuentas a nadie. Eso es lo que nos cierto. caracteriza según Romanos. Rechazamos la revelación, no queremos. Bueno, pues, pero si Dios no diera la capacidad a la persona de reaccionar, de responder, Cierto. entonces no le podría pedir ninguna responsabilidad al final. Claro, Entonces, debemos afirmar que Dios le da lo suficiente y necesario de la claro. gracia para que la persona tome una decisión significativa de si desea entrar en relación con el Creador, lo Correcto. llame como lo llame, pero que sea el Creador del universo y de su vida, de su persona, o no. Y entonces es donde Dios se revela. Yo creo que Dios se revela a aquellos que lo buscan y lo buscan bajo la influencia estrictamente del amor y de la gracia de Dios. ¿No? No pueden hacerlo por sí mismos, ni quieren. Ahora, respecto a la responsabilidad individual, ya dejando el tema Sí, de cómo llegas a la salvación, ¿no? correcto. Una vez que has llegado a la salvación, que has entrado en relación con Dios, ya sea como estas personas, de la misma manera que la gente del Antiguo Testamento, ¿no? Un Job, Noé, Ujú. Abraham, no teniendo escrituras y tal, pues poder establecer una Claro, relación con aquel que le habla, ¿no? Con aquel que le guía, con aquel que ha hecho los cielos y la tierra. Bueno, pues ya, o sea, ya tengan esto, no lo tengan una responsabilidad en la respuesta que vayamos a hacer. Y después de que hemos entrado en esa relación,
Y siempre gracias a Jesucristo. Hay que dejar claro que cualquier persona que responda a la revelación solo va a ser justificada por Cristo. Solo deja a Romanos Correcto. bastante claro en el capítulo 3 por si acaso lo aclaro, que no hay otro camino aparte de Excelente. Cristo, ¿de acuerdo? Y que toda la gente que confía en el Señor, ¿vale? Ya sea la gente del Antiguo Testamento y la gente del Nuevo Testamento en retrospectiva mirando hacia Cristo, pues Ujú. pueden ser salvos a través de esa única obra perfecta de expiación que realizó Jesús en la cruz en nuestro lugar, ¿no? Y entonces es gracias a Él es el camino y los beneficios de la justicia de Dios serían atribuidos, la justicia que ganó Cristo sería atribuida a la persona creyente de todos los tiempos, ya sea gente de tiempos de Abraham o ya sea gente después Correcto. de Cristo. Y la responsabilidad individual además estaría en que nosotros, o sea, ya aparte de la salvación, quiero aclararlo, en temas de la obediencia a Dios, ¿vale? Ya eres creyente, ya estás en Cristo, ya naciste de nuevo y Dios te está diciendo algo y tú puedes ignorar esa voz en algunos momentos porque estás muy entretenido con otras Cierto. cosas o porque te ha gustado mucho cierto pecado, cierta cosa. Claro. Pero puedes no hacerle caso, pero en el momento en el que enseguida te encuentres solo, te encuentres con la realidad, verás que te sientes mal, ya sea un Cierto. pecado, si estás solo, y Dios te llama al arrepentimiento. Supongamos que no has pecado, simplemente Dios te está llamando a que hagas algo y como Jonás no quieres hacerlo, ¿no? Eh, bueno, pues hay una responsabilidad individual, hay una responsabilidad humana en decir sí quiero. Él te lleva, Él te pone, como había indicado antes a la hora de elegir la profesión que hablamos, del querer y el hacer, pero tú tienes que acatar tu salvación con temor y temblor. Correcto. Porque dice, porque es Dios el que produce en vosotros el querer y el hacer. Es decir, puesto que es el ser mayor, el ser supremo, el que lo produce, tú tienes que ser consecuente entendiendo quién Él es y obedecerlo. Entonces hay una responsabilidad incluso en la vida cristiana, en la obediencia, y no podemos decir es que Dios me ha predestinado para que peque o Dios me ha predestinado Claro. para que obedezca ahora o no me ha dado la suficiente gracia para que yo obedezca. Nada de eso. Claro. ¿No? En Cristo tenemos todas las bendiciones celestiales y Él nos ha dado todo lo necesario para la vida y la piedad, dice Pedro. Entonces, Correcto. la responsabilidad individual, la responsabilidad humana está tanto en la salvación por su libre albedrío como en el uso del ejercicio del libre albedrío Excelente. cuando Dios nos llama a hacer algo. Excelente, Valerian. Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que nos has comentado. Y sabes algo, si es posible más adelante un ejercicio que pudiéramos hacer sería presentar no solamente esta alternativa, sino las diferentes posturas que hay en torno a este tema, ¿ok? Mm. Y poder analizarlas cada una de ellas, ¿verdad? Obviamente eso requerirá mucho tiempo, ¿cierto? Pero a lo mejor de una Sí, manera un poco más digerible para los demás claro que sí. y presentando tanto los, pues no pros y contras, pero simplemente las implicaciones de cada postura. Uh, y finalmente, bueno, la razón por la cual tú te sientes más cómodo, o yo me siento más Claro. cómodo adoptando esta postura. Continuando con la charla, Valerian, vamos a pausar esto por aquí y si te animas, más adelante podemos programarnos con tiempo y hablar exclusivamente sobre esta postura teológica. Entonces, Perfecto. entonces, continuando con la siguiente pregunta, conociéndote Ujú. más, recientemente me encontré con un ministerio que has formado y es que estás usando la música para compartir el evangelio a los niños, ¿ok? Entonces ya Sí, nos bajamos de la teología y de la filosofía cristiana y nos aterrizamos a lo práctico, ¿no? Para aquellos que nos están escuchando, totalmente. para aquellos que estaban de que, bueno, ya, no, ya me perdí, no sé en dónde estoy, vamos a bajarnos un poco y hablar sobre algo muy interesante, porque realmente lo que yo veo, y principalmente en el ministerio que has formado, es que estás usando la música para compartir el evangelio a los niños. Pero no solamente es música o es compartir el evangelio a los niños, lo estás haciendo con
con doctrina, bien fundamentada lo que estás haciendo, de modo que los niños no solamente reciban melodía, sino que reciban instrucción eh, usando la música y el talento que tú tienes. Entonces, ¿cómo fue que nació esto en ti? Cuéntanos un poco acerca de eso. Wow, pues mira, me agrada mucho que me hagas esta pregunta. De hecho, me sorprendí bastante que encontraras este canal, ¿no? Y que descubrieras este ministerio. Lo inicié realmente en enero. Y el inicio de este ministerio, la verdad es que mucho tiene que ver con mi labor como docente de religión evangélica Correcto. en la escuela, ¿no? Ah, yo, fíjate que llevo unos años enseñando en educación infantil de 3 a 5 años y bueno, también en primaria de 6 a 12. Y en infantil no tenemos libros a diferencia de primaria. Ok, Entonces debemos o utilizar materiales preexistentes o elaborar nuestros propios materiales ok, e instrumentos de enseñanza para la transmisión de los contenidos del currículo de la asignatura, ¿no? Que está, pues, es un documento estatal, ¿no? Que ha preparado la Federación Evangélica, ¿no? ok. Entonces tienes que enseñar estos contenidos. ¿Cómo los enseñas? Ya como up to you, ¿no? Ahora, lo importante es que cumplas con esto y que lo enseñes. Y la verdad es que queriendo crear melodías, ¿no? Para ponerle música a unos versículos clave que había escogido para enseñarles de memoria y Correcto. tratando de musicalizar los contenidos esenciales de la asignatura, me llegaba la inspiración de Dios, Ok. hermano, para esta tarea. Wow. Salía música de manera fluida para estas letras de contenido teológico. Tras haber visto que los niños respondían muy bien a este tipo de canciones que yo que iba formando, que iba escribiendo, y pensar que tendría seguramente muchos colegas Cierto. a nivel de España, ¿no? Y maestros también de escuela dominical a nivel de todo el mundo hispanohablante, que agradecerían poder utilizar este material. Entonces fue cuando decidí, ¿no? Compartirlo con todo el mundo. Dije, ya, lo comparto con todo el mundo. Me hago un canal de YouTube que no tenga que ver con la apologética y Claro. lo pongo al servicio del pueblo de Dios, de los niños. Entonces, poco a poco, a partir del final de enero, pues voy grabando y subiendo vídeos a este canal. Y la intención es pues poner un poco todo lo que me ha ido dando en este tiempo, que no es muchísimo, pero son Claro. materiales bien interesantes para los niños, porque yo creo que sobre todo es eso, que transmitir el evangelio puro Correcto. y ayudarles. ¿Cómo van a memorizar unos niños los versículos? La música es lo mejor Excelente. para Sí, sí, sí. ayudarles. Y aprovecho un poco este background de compositor y de profesor de música para enseñar esto. A veces me cojo la guitarra y, Ok. y me pongo a tocar con ellos todo lo que he ido enseñándoles, ¿no? Y así pues Wow. disfrutan mucho y luego lo van cantando, lo cantan en casa y de repente los padres me dicen, oye Valerian, qué bien que mis niños se aprenden los versículos, me da un gozo, una alegría ver que están interiorizando, ¿no? La palabra de Dios y bueno, es eso con lo que tiene que ver este canal. Excelente. Bueno, y te creo totalmente cuando dices que Dios te ha dado la inspiración y te ha fluido de manera natural, ¿verdad? El crear, el componer el disponer, el hacer uso de estas herramientas para entregárselas a los niños. Y ¿sabes por qué me gustó mucho esto, Valerian? Porque si hay algo que vemos actualmente en nuestra sociedad, es Ujú. si el sector vulnerable y que está siendo bombardeado y que está siendo atacado directamente sin ningún tipo de filtro, ¿verdad? O de excusa, son los niños, ¿no? Los niños están siendo bombardeados con cualquier tipo de ideología, todo lo que estamos viendo, todas las censuras que estamos experimentando. De hecho, era lo que yo te platicaba el otro día, cuando hablábamos por mensajes, cómo incluso esta plataforma en Facebook pues estuvo censurada también. Uh, y ahora que lo que estamos viendo, ahora tengo yo, por ejemplo, la oportunidad, Dios me ha dado la oportunidad en este último año de estar conviviendo con alumnos de high school, ¿verdad? De jóvenes entre
14 a 18 años antes de entrar al colegio, a la universidad, un Ujú. colegio cristiano, y precisamente estamos hablando de estos temas y hace un par de semanas, todos ellos estaban pues sorprendidos, ¿verdad? Algunos lo tomaban a juego y demás, pero en Twitter y en redes sociales habían publicado unos tenis, ¿no? Unos tenis que supuestamente tienen una gota de sangre humana y que tienen Madre como mía. fin promover a... son los tenis supuestamente Sí, 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 y bueno, satanista, que hicieron satanista, ¿cierto? 666 Correcto. zapatillas. Entonces, Horrible. correcto. Entonces, algunos lo toman a broma y demás, pero vemos que ya no hay filtros, Valerian. O sea, ya no hay filtros. O sea, esto es totalmente, está enfrente de nosotros, ¿no? Y Sí. era más interesante porque el músico, la persona, quien sea la que está detrás Mm. de este proyecto, desde meses atrás, él venía trabajando de manera personalizada con niños en escuelas, ¿no? Wow. Promoviendo esto. Él había creado un libro infantil para los niños enseñarles, ¿no? Hay videos de él ¿En donde él está serio? en escuelas, sí, sí, vale. Está en escuelas, él está cantando con los niños, los tiene a todos y los tenía preparando a esta población, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? Meses atrás, ya que tiene a toda esta población de niños concentrada, pues bombardea con todo este tipo de videos, de música y demás que pues tú sabes cuál es la agenda que se está promoviendo en estos momentos, ¿no? Entonces, por eso cuando yo veía lo que estabas haciendo dije, wow, o sea, realmente no había visto el grado de atención que estabas dedicando para pues para esta población que está siendo afectada, ¿no? Ahora, eh, la manera en la que lo haces es una manera en la que usas la música, pero usas la palabra, ¿ok? Usas versículos, usas la instrucción. Es decir, no son melodías que nacen de ti en el sentido de que, que no usas la palabra de Dios para ministrar a estos niños, ¿no? Para enseñarles. Mm. Y esto me lleva a al siguiente tema y la siguiente pregunta. ¿Cómo sería la manera correcta o cómo un cristiano debería expresar su fe mediante la música? Vale. Bueno, pues en primer lugar, respecto a esta pregunta, sería decir que creo que un creyente, un hijo de Dios, debería procurar, en primer lugar, la gloria de Dios a través de todo lo que hace. Tal como dice la carta a los colosenses, ¿vale? En capítulo 3, haciendo todo como para el Señor. Todo. Y todo incluye todo, ¿no? Haciendo la música, escribiendo música. El ser llenos del Espíritu Santo, cosa que todo hijo de Dios debería buscar según Efesios 5, tiene unas consecuencias, ¿vale? Según Efesios 5 y en coordinación con Colosenses 3, que la palabra, dice que la palabra habite abundantemente en nuestros corazones. Si me permites, lo voy a Sí, sí, leer sí, te escucho. para que la audiencia sepa el versículo. También me he referido a Efesios 5, pero para que sepan en Colosenses 3 de lo que estoy hablando, ¿vale? Es que Efesios y Colosenses están muy relacionados y la idea de ser llenos de la palabra y del Espíritu Santo tiene unas consecuencias, ¿vale? Entonces, Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. ¿Vale? Lo mismo nos dice Efesios, ¿no? No nos embriaguemos de vino, sino seamos llenos del Espíritu Santo, Perfecto. y las consecuencias va a ser que, pues yo qué sé, dar gracias, el estar Los sometidos frutos. unos a otros en el temor de Dios, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y esto es muy, muy importante. Entonces, insisto, ¿no? Que creo que un hijo de Dios debería procurar la gloria de Dios a través de todo lo que hace. Entonces, hacerlo como para el Señor. Y el ser llenos del Espíritu Santo tiene unas consecuencias, según Efesios 5, y en coordinación con Colosenses 3, como indicado, que la palabra habite abundantemente en nuestros corazones, conlleva que nuestra voz y nuestra boca se conviertan en instrumentos de enseñanza y amonestación mutua.
en el pueblo de Dios, Correcto. con salmos, himnos y cánticos espirituales. Por lo tanto, la música cristiana debería contener enseñanza cristiana, enseñanza cristocéntrica, Correcto. evangeliocéntrica, Correcto. sobre todo cuando hablamos de canciones para la alabanza y adoración en el culto eclesial, ¿no? Entonces, cuando se trate cuando se trate, ¿no? de conciertos cristianos, ¿vale? O música para otros contextos cristianos, por ejemplo, los jóvenes o culto de jóvenes, alguna cosa, Claro. actividad evangelística que se quiera hacer, ¿vale? Podemos recordar, ¿no? También que existe el género de los salmos en la Biblia, ¿vale? Cierto. Donde vemos que las vivencias de los salmistas en relación con el mundo y con Dios, ¿no? Ellos cuentan sus Cierto. experiencias, lo que ellos están pasando, etcétera, etcétera, pero lo ponen frente a Dios y escuchan y ven la solución de parte de Dios, Correcto. lo cual de nuevo es edificante y apunta a Dios y a Él como Correcto. solución y como el todo, ¿no? Entonces, pero todo, o sea, insisto en que todo ha de ser para ayudar al público a conocer a Correcto. Dios. Ese creo que es a lo que el Espíritu Santo lleva a los hijos de Dios. Podemos decir, no, ves que estás condenando otros géneros Claro. musicales o la música. No estoy diciendo esto, estoy Claro. diciendo que en respuesta a la música cristiana, ¿vale? Es decir, de cómo debería expresar el cristiano su fe mediante la música, ¿no? Y debería expresarla a través de cosas que edifiquen, que Correcto. no destruyan, ¿vale? Y que ayuden, como digo, al público, a la audiencia, ya sea cristiana o no cristiana, a conocer a Jesucristo, a conocer a Dios, que sea algo, tenga un propósito evangelístico o de luz o algo positivo de alguna manera, ¿vale? Ahora, en segundo lugar, respecto, ¿no? de la idea de la importancia de la música en la vida del creyente y de las consecuencias o del grado de influencia en la vida de un creyente, ¿verdad? Sería decir que es muy importante la música que escucha el creyente, Correcto. ¿vale? El arte puede ser usado para bien, como hemos dicho, o para mal. Cierto. Es importante, considero, el tipo de letra, ¿verdad?, que acompaña a la música que oímos o que nosotros mismos escribimos. Lo que oímos nos puede ayudar, edificar, animar en la vida cristiana, Correcto. o nos puede transmitir la frustración, el espíritu y las actitudes del mundo. Correcto. La Biblia nos dice que debemos renovar nuestra mente, así que hemos de filtrar bien la música que oímos. Eso, insisto, no significa necesariamente desechar toda la música no cristiana, pero sí saber examinarlo todo y quedarnos con lo edificante. Para nosotros y para los demás a quienes podríamos influenciar, por ejemplo, por medio de Facebook, por tus redes Cierto. sociales, ¿qué vas a compartir? ¿De qué hablas? ¿Vale? Correcto. Buscar el bien de los demás y tener en cuenta que la palabra tiene poder, ya sea cantada, ya sea escrita. Lo que nosotros repetimos, lo que nosotros escuchamos tanto, Cierto. es muy importante que renovemos nuestra mente y no dejar Cierto. que las ideas del mundo nos moldeen, sino la palabra de Cristo. Puede sonar muy puritano lo que estoy No, 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 diciendo, no, pero para es lo que nada. veo en las escrituras y no desecho la música secular, Claro. pero estamos diciendo que la influencia que esto puede tener sobre los cristianos y estamos diciendo de cómo los cristianos deberían elaborar la música desde su cosmovisión cristiana y su Correcto. búsqueda de los corazones de los demás en que ellos también conozcan al Cristo al quien tú has conocido, ¿no? Al Dios al quien tú has conocido. Excelente, Valerian. Excelente. Si pudiera añadir algo a lo que has dicho, Por supuesto. yo creo que es importante recalcar, como tú bien lo has dicho, el hecho de que todo lo que hagamos debe ser hecho para la gloria de Dios, en primer lugar. Pero quizá para muchos el hacer algo para la gloria de Dios pues puede sonar algo así muy al aire, ¿verdad? O sea, ¿cómo? O sea, pues yo puedo hacer cualquier cosa y puedo decir que es para la gloria de Dios, ¿no? Entonces,
es importante tomar en cuenta que cuando se habla, en este caso, sobre la música, la palabra es la que debe habitar abundantemente en nuestros corazones, ¿verdad? Entonces, habla específicamente sobre la palabra, o sea, no nos está hablando sobre una intención que tú tengas, un proyecto que tú tengas, está hablando, la palabra es la que debe habitar abundantemente en nuestros corazones, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, bueno, ya es donde podemos considerar el aspecto cultural, ¿verdad? De cada nación, de cada lugar, el contexto histórico, en este caso, no estamos viviendo en los mismos tiempos en los que se vivía en la Biblia. En una de las materias, por ejemplo, que ahora llevo sobre evangelismo contemporáneo, precisamente, algo que se hace énfasis es en conocer la cultura, Valerian, ¿ok? Conocer la cultura no es lo mismo estar en México, por ejemplo, a estar en España, ¿no? O al estar en Norteamérica, al estar en Centroamérica, etcétera, ¿no? El aspecto cultural es muy importante. Ahora, ¿hasta qué punto la cultura, de acuerdo? ¿Hasta qué punto la cultura debe ejercer ese peso o ese dominio sobre el creyente a la hora de practicar su fe o de hacer música? ¿Ok? Un caso muy particular. En el caso de mi suegro, que es un misionero, él ha estado trabajando en estos últimos años con un sector en México de una comunidad de creyentes que ellos tienen un aspecto cultural muy característico, y es que aman la cultura del rap y del hip hop, ¿ok? Ellos aman la cultura del rap y del hip hop, ¿ok? Y esto lo menciono porque estamos hablando sobre la música, ¿no? Entonces, claro, ellos viven, respiran, se dedican a eso en el lugar donde viven, sobre el hip hop y el rap. Ahora, ¿qué pasa cuando a estas personas se les lleva el evangelio y conocen del evangelio? Inmediatamente está ese aspecto cultural en el que, bueno, el cristiano inmediatamente se pone su traje y su corbata, ¿no? Y se presenta a la iglesia en el domingo, ¿no? Bueno, estas personas lo intentan, ¿verdad? Pero la hora, en el momento en el que ellos quieren alcanzar a los demás que están en ese ambiente o en esa cultura secular, se puede decir, lo rechazan, ¿de acuerdo? Lo rechazan porque dicen, no, te han transformado, te han lavado el cerebro, has perdido tu esencia, y son rechazados. Entonces, son rechazados a la hora de comunicar el evangelio, y ellos dicen, bueno, entonces me voy a mantener igual, ¿no? Me voy a mantener igual con mi misma cultura, con mi forma de vestir, mi forma de hacer música. Y cuando ellos van el domingo a la iglesia, ahora la iglesia es la que los rechaza a ellos por mantener ese mismo estilo, ¿no? Que representa esa cultura. Entonces se quedan contra la espada y la pared. ¿Y qué es lo que hizo? Pues ¿qué estrategia empleó ahí el misionero el padre de mi esposa? Pues bueno, creó una cultura en la que el evangelio pudiera, los versículos los hacen ellos a modos de rimas y demás, y entre ellos se lo comunican. Y déjame decirte, esta comunidad ha crecido, comenzó con un grupo de 8 o 7 aproximadamente, y en 3 años, 4 años, Valerian, tienen una comunidad de cientos de personas. Y no solamente en esa ciudad, se ha expandido en diferentes sectores. Pero nuevamente, sí mantienen la regla de que son los versículos y es la palabra la que se practica, ¿ok? No son cosas que ellos inventan. Usan la palabra y la adaptan a su cultura y la aplican ellos. Entonces, para ir concluyendo esta charla, ¿ok? ¿Te escucho? Sí. Sí, no, de hecho te iba a decir que llevo pues 14 años en el Señor. Sí. Y bueno, lo que dices, ¿no? De hacerse judío al judío, griego al griego, eso de adaptarse a tu oyente, a tu audiencia, es muy importante en la labor misionera, ¿no? Yo, 14 años, y la verdad es que en la transformación que el Señor hizo en mi vida, ese nacer de nuevo, yo abandoné por completo todo lo que escuchaba, y no lo hice por fuerza o algo así. El Señor lo hizo en mí y empecé a escuchar música cristiana por el cambio que hizo en mí. Yo ya no quería ni siquiera recordar, o sea, no pensaba, no le daba las vueltas a eso. Ahora, el Señor me ha tenido alejado de todo eso. Yo lo veía como, esto yo no lo quiero tocar, nada que me lleve a recordar, ¿no? Esos sentimientos que tenía
de no encontrar el sentido de la vida, de ese vacío. Y yo digo, pero ¿cómo yo podía escuchar esto? Y han pasado los años y el año pasado, de hecho, me puse a buscar. Digo, ¿existe el metal cristiano? Pero cristiano, no eso que se llama cristiano Sí, 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 sí. y que al final dices, pero ¿y esto? ¿Y este qué está haciendo? ¿Está autopromocionándose a sí mismo Claro. o quiere demostrar cómo grita? O, no. Si hay metal cristiano que Sí, realmente que no contenga sonidos en plan como en el gótico, que claro, tenga ahí mucho en plan semitono, música que trate de asustar a la audiencia o provocar desasosiego fuerte, claro. sino power metal, algo así. Y he descubierto un Ok, grupo el cual llevo escuchando desde el inicio de la pandemia, ok. ¿vale? Y yo creo que, Sí, perdón, sí, 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 te escucho. sí, no, es lo que te quiero, y yo llevo escuchándolo desde entonces y me doy cuenta de que ese grupo, fundamentalmente ese grupo, ese cantante que ha tenido varios grupos en su trayectoria, Christian Liljegren de Suecia, Ok. lleva, su grupo más clásico es Narnia, y la verdad es que para mi sorpresa he podido recuperar ese género y poder Wow. disfrutar el power metal y el metal sinfónico con alguien totalmente dedicado a la misión cristiana que entiende quién es en Cristo y que lo único que quiere hacer es hacer rock y proclamar a Cristo a ya sea a otros rockeros, ya sea a Cierto. la audiencia a la que le guste este género. Creo que está haciendo un trabajo increíble y esto Excelente. viene a colación de lo que tú has dicho. Es decir, qué importante es adaptar y utilizar el Evangelio, utilizar la palabra, proclamar, dejar claro quiénes somos, ¿vale? Pero, pues eso, no rechazar un género simplemente por el hecho de que pues ya tengo guitarras eléctricas o que suena Claro, algo. claro. Entonces creo que él está haciendo, he escuchado otros grupos, ¿vale? Sí. He escuchado otros grupos, no me han convencido personalmente porque no veo, a veces incluso en el espíritu, no siento que esto esté en línea con el Señor. Aún igual, no sé, la letra no me he puesto a analizarla, pero este tipo de cosas que el Espíritu Santo te va indicando y te Claro. das cuenta de repente te encuentras con una persona que ama a Cristo, que rebosa de fuego, pasión por él y que a través de este género trata de hacer llegar a hacer llevar el evangelio a los demás, Qué ¿no? interesante. Increíble. La verdad me da mucho gusto escucharte que hayas encontrado, ¿no? Esa parte que pues a ti te gustaba mucho y que bueno, ahora la has podido encontrar con esos grupos. Pero finalmente para concluir, ¿qué lectura recomiendas para los jóvenes y para la gente en general que nos escucha? ¿Qué libros te gustaría recomendar? Hmm. Bueno, pues claro, depende del propósito, ¿no? Sí, Para comprender mejor, por ejemplo, algo que a mí me ha servido mucho como evangelista, ¿no? Para comprender mejor las doctrinas de la ok, cruz, lo que Cristo ha hecho por nosotros, recomendaría La Cruz de Cristo de John Stott. ok, Eso es para los evangelistas muy importante, ¿no? claro, Profundizar en la cruz. correcto. Luego, si hablamos de apologética, ¿no? De la defensa racional de la fe cristiana, yo comencé con Más que un carpintero de Josh Ok, McDowell, un libro pequeñísimo que te puedes leer rápido, pero muy claro, ¿vale? Y escrito a nivel popular, se sí, entiende muy fácilmente y condensa, en lo pequeño que es, condensa realmente muchísimas cosas que como apologistas y como evangelistas sí, necesitamos saber, ¿vale? Y eso sobre todo digo para los principiantes en la apologética, ¿no? Más que un carpintero, Josh McDowell, que ahora está editado con Sean McDowell, su hijo, ok, evidencia que exige un veredicto, también de Josh. También está El caso de Cristo, que ahora se ha convertido, creo que en el año 2017, en una película. El sí, caso sí, de sí, sí, Cristo sí, de Lee Strobel. sí, 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 Son una serie de entrevistas que él hace a eruditos y él originalmente hizo entrevistas a muchos eruditos cuando investigaba si el cristianismo era verdad, si Jesús era el Hijo de Dios y si había resucitado, porque él era ateo. correcto. Su mujer era agnóstica, se convirtió en toda la historia, ¿no? Y cómo él estuvo investigando y es muy interesante porque tanto el caso de McDowell como el caso de Lee Strobel, ambos son ex ateos que querían destruir el cristianismo. Cierto. ¿Vale? Uno es periodista legal y McDowell también estudió leyes, ¿no?
Entonces, una combinación muy interesante, ¿no? Cierto. Luego, otro libro que recomendaría, y es más de cara a conocer el Islam Ok, y dar una respuesta también y ver, sería el libro de Nabil Qureshi, Buscando a Alá, Encontrando a Jesús. Es un correcto. libro donde él retrata, ¿no? En primera persona, pues la experiencia que tuvo, la educación que tuvo como musulmán, sus padres, la devoción que tenían y cómo pues ha llegado a tener este amigo que es el apologista David Wood Sí, y con cómo, pues eso, David Wood había sido ateo, estuvo sí, en la cárcel en su momento, se convirtió. Y bueno, la verdad es que relata todo, fueron 5 años de búsqueda, 5 años de debates, de investigación profunda sí, y de debate con su amigo cristiano David Wood, sí, ¿no? Que era filósofo y él era médico, así como tú, médico de sí, sí, es profesión. correcto. eh, Nabil y bueno, y la verdad es que nuestro hermano Nabil ha vivido poco, Sí, ¿vale? Creo que murió a los 34 correcto, años de cáncer de estómago, correcto. pero lo que ha hecho en esos pocos Sí, años de sí, vida ha sido tremendo, sí, ha sido tremendo. Así que el legado que ha dejado vale la pena leerlo todo de él y que nos ayude a poder encarar mejor el desafío que plantea Islam al occidente correcto. y la evangelización que tenemos que hacer por nuestra parte, ¿verdad? Que Nabil Qureshi, hay muchos materiales más, pero ese es un buen libro y está en castellano, en español. También En Guardia, On Guard, de William Lane Ok, Craig, ¿vale? Que es un libro más de nivel popular y Fe Razonable, que está como entre medias. sí, Reasonable Faith, Fe Razonable, tanto En Guardia, ahí se puede encontrar cierta traducción por internet, yo creo, pero Fe Razonable está traducido y está sí, publicado por la editorial Kerigma, ¿vale? Muy, muy importante, muy recomendable para leer y eso ya profundiza más, ¿no? Hay correcto. otro libro que recomendaría que es Tácticas. Es súper, súper recomendado. Los apologistas dicen, si alguien hay que leer algún libro de apologética sería Tácticas, Sí, de Greg Koukl. Sí, y bueno, eso sería un poco lo que podría recomendar así en plan rápido excelente, Valerian. para iniciar. Excelente, ¿no? Muy buenas recomendaciones. De hecho, ahora que hablaba sobre Naval Qureshi, justo cuando yo comencé a dar mis primeros pasos eh, y comencé a conocer, en este caso, sobre la disciplina de la apologética, bueno, pues ahí estaba él, comenzaba ya a dar sus primeros pasos, lo traían pues ahora sí que el potencial, ¿verdad? Apologista que siguiera la labor que venían haciendo bueno, pues estos grandes apologistas de Oxford y demás, con la fundación de Receta. Y, y más me identifiqué con él por el hecho de que él era médico, ¿no? Entonces, Sí. eh, para mí lo admiraba, su testimonio, aquí tengo su libro, y me dio mucha tristeza Wow. seguir el proceso de él, Valerian, ¿ok? Yo Sí, fue muy seguí duro. detalladamente su proceso. Y te recomiendo, Valerian, te recomiendo que busques su último, pues no sé si puede ser el último, pero es uno de los últimos mensajes que él compartió en una iglesia aquí en Estados Unidos. No recuerdo el lugar en el que estaba, pero búscala. Es un mensaje, él dice, nunca había yo predicado Juan 3:16. Dice, nunca lo había predicado. Es más, anoche mi teléfono se nos fue la luz. Ahí tenía todas mis notas y mis citas. Entonces tengo aquí mi Biblia y vamos a compartir Juan de 3:16. Y ahí lo ves y ya se ve su semblante muy deteriorado. Obviamente ya estaba en quimio, ¿verdad? Ya había perdido su cabello, etcétera. Entonces, pero el mensaje que da Valerian es impresionante. Entonces, te recomiendo que cuando tengas tiempo, búscalo. Bueno, Mm. para terminar, ¿qué atributo de Cristo te ha impactado más en tu vida? Para que podamos dejarle algo a la audiencia. Bueno, a ver, el atributo de Cristo que más me ha impactado en la vida sería la autoridad de Ok, Cristo, la luz ok, de Cristo y su vida sin pecado, ¿vale? Para comenzar, la autoridad es cuando yo empecé a leer los evangelios, estoy hablando a los 18 años, ¿no? Por primera vez, me sorprendió la persona de Cristo sí, increíblemente, la seguridad, el sí, conocimiento, que de verdad hablaba como Dios. sí, Vosotros,
habéis oído que fue dicho, pero yo os digo, ¿no? Y de Correcto. verdad la gente dice al final del Sermón del Monte y la gente se asombraba de su Cierto. autoridad. Bueno, yo también estaría en esa multitud y me asombraba de esa autoridad. De la autoconciencia divina de Jesús, cómo él se entendía a sí mismo, la seguridad que tenía, cómo hablaba con las personas, parecía como que las conocía como un rayos X Sí, espiritual sí, y psicológico, total, increíble. La autoridad de Jesús es algo que me sigue tocando, ¿no? sí, Y yo creo que toda la vida, ¿no? sí. Nos va a acompañar esto. También su luz, la bondad y el amor de Jesús, que con qué bondad y con qué amor trataba a las personas que todo el mundo rechazaba en esa Correcto. sociedad, la luz que él traía a todo lugar, la esperanza que traía con su palabra, con su presencia, ¿ya? Cómo le temían los demonios, increíble. Y su vida también sin pecado, a la vez que humano es totalmente otro, es Sí, santo, ¿no? Su vida sin pecado, que siendo un ser humano como nosotros, pero es el yo soy. Y vivió una vida perfecta y lo único que podemos hacer es admirarlo y tomar ejemplo de él. correcto. Que Dios nos ayude en esta tarea. Excelente, Valerian. La verdad es que he disfrutado mucho Encantado. esta plática, el conocerte, todo lo que hablamos antes de comenzar a grabar. Entonces, les damos muchas gracias a todos. No sé si tienes unas palabras de despedida o para ir cerrando ya. Bueno, nada, muchas gracias por todo esto que has dicho al final, por tu apoyo, por la invitación. Ha sido un privilegio poder dirigirme a toda la audiencia de God Science. Que Dios siga guiando, bendiciendo este trabajo que estás haciendo en esta plataforma, en esta página. Y bueno, creo que nos veremos en otra ocasión también para hablar Por de supuesto que la sí. omnisciencia. Así que ha sido un gusto, increíble, encantado de Por conocerte. supuesto que sí. Muchas gracias, Valerian. Pues que tengan un buen día todos y muchas gracias por acompañarnos en este espacio.